¿Qué tal, compañeros? Sean bienvenidos a este pequeño video donde vamos a probar qué relación hay entre maestros, tareas, y qué relación hay entre tareas y alumnos. Prácticamente, ¿por qué? Porque me ha tocado muchas veces que escuchamos la palabra tarea y nos sentimos frustrados, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo lo ven los maestros? ¿Cómo ven las tareas? Si realmente son necesarias o nada más para cubrir todo el encuadre. Entonces, eso es lo que vamos a realizar o verificar qué es lo que está pasando. Igual vamos mediante una encuesta, vamos a realizárselas a varias personas, alumnos del centro universitario e incluso a alumnos de otros centros universitarios, y además de ello vamos a hablar con exalumnos y maestros para verificar qué relación tienen, ¿no? Entonces vamos a verificar qué puntos de vista tienen mediante una serie de preguntas. Entonces esperemos sus respuestas, vamos a verificar el video y al final tendremos una conclusión para poder finalizar desde un punto de vista del alumno y un punto de vista del maestro. Buenas noches, maestro Gilberto, muchas gracias por la entrevista. La primera pregunta es, ¿qué opinión tiene brevemente sobre las tareas? Principalmente una ayuda para reforzar lo que se ve dentro de la clase, que no debería de ser tedioso hasta cierto punto. Exactamente. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el uso principal de las tareas? Como mencionaba, que es como apoyo, ¿no? Porque tengo clases que son más teóricas y clases que son más prácticas. Por ejemplo, en las clases prácticas sirve para reforzar lo que ya se vio dentro de la misma clase, para que, sobre todo porque, como lo dice, la práctica pues hace el maestro, ya algunos. Sí. Entonces sí se ocupa muchas veces estar no solamente con lo que se vio en clase, sino seguirlo practicando e irlo repasando con calma. En las clases que son un poco más teóricas, yo normalmente las utilizo para adentrar al alumno al tema que voy a ver en la siguiente clase. Por ejemplo, hoy dejo una tarea y es algo que vamos a ver más de fondo en lo que viene siendo la clase. Entonces, es para que el alumno principalmente ya tenga un contexto de lo que vamos a ver dentro de la clase. Oh, muy bien. La siguiente pregunta es, ¿qué aspecto notan los estudiantes cuando les deja tarea? Ya cuando van conociendo mi forma, en mi caso, mi forma de trabajo, creo que a veces no es tan tedioso, porque saben que normalmente es algo simple en la parte teórica, y en la parte práctica quizás ahí sí me hacen un poquito más de gestos, quizás, porque obviamente se trata de reforzar lo que ya se vio en clase. Entonces la parte práctica a veces no es una tarea que se vaya a hacer en un día o dos, quizás sí les lleve un poquito más de tiempo, que la idea es eso, o sea, que ellos puedan analizar lo que se vio en la práctica paso a paso. Ok, excelente. La siguiente pregunta es, ¿qué resultado cree que tendría esos alumnos si no dejara tarea, pero aprovechar todo el tiempo de la clase? Quiere decir, no salir 20 minutos antes, 10 minutos antes, sino simplemente salir 5 minutos antes de cada término de clase. Pues igual, lo dividiría en dos formas. Si fuese la clase completamente teórica, creo que no habría tanto problema. Nada más sí sería trabajar un poquito de forma, porque como les mencionaba, en mi caso, en la parte teórica lo utilizo para adentrar al alumno al tema que se va a ver de fondo. En la parte práctica, creo que ahí sí lo vería un poquito problemático, porque a lo mejor hay algunas cosas que a algunos les puede costar un poquito más de trabajo. Recordemos que no todos aprenden de la misma manera, y a lo mejor hay alumnos que en la clase acaban rápidamente la actividad, pero hay algunos que a lo mejor les cuesta un poquito más de trabajo, y que la idea de la tarea pues es que lo puedan hacer con calma y puedan reforzar esa parte. Entonces quizás ahí sí lo vería un poquito complicado no dejar tarea por esa situación. Ok, muy bien. Y por última pregunta, cuando fue alumno, ¿qué sensación le provocaba tener que hacer las tareas? Todo depende de quién te está dejando la tarea y cómo te lo está dejando. Ok. Pues de momento sería todo. Muchas gracias, maestro, por su tiempo. Que tenga buen día. Igualmente. Miriam, muchas gracias por la entrevista. ¿Qué opinas brevemente sobre las tareas? Pues opino que son como parte de una evaluación, aunque considero que no deberían de dejarlas, porque se supone que vamos a la escuela a trabajar en ciertas materias, en ciertos temas, y todavía el tiempo que le dedicamos a la escuela venimos y se lo dedicamos estando en nuestra casa la mayoría de veces. Muy bien. ¿Cuántas tareas tienes aproximadamente por semana? Yo pienso que unas 9. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cuántas horas dedicas a tus tareas y prácticas por semana aproximadamente?
Pues para las tareas unas 3, 4. Bien, ¿y para tus prácticas? Pues se la dedico pues toda la mañana, de 8 a 12. Pues Siguiente pregunta. Si en tu universidad no dejaran tareas, ¿a qué actividad dedicarías esas horas? Pues yo pienso que a los labores domésticos, más que nada. O también invertirle más tiempo a mi trabajo. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿dónde aprendes más? ¿En un salón de clases o fuera del salón? Yo pienso que lo equilibro. No sé por cuál enfocarme un poquito más. Yo siento que está por parejo. Muy bien, entonces la última pregunta es, cuando tu profesor o profesora menciona que les dejarán tarea, ¿qué sensación sientes más? Ya sea alegría o estrés. Estrés. Realmente que soy una persona que me estreso fácilmente y pensar que tengo varias cosas por hacer, más aparte de tareas, me estreso más. ¿Sientes alguna otra sensación? Más que nada estrés. Muy bien, muchas gracias, Miriam. Bueno, muchas gracias, Pedro, por la entrevista. La primera pregunta es, ¿qué opinión tiene brevemente sobre las tareas? En mi opinión, depende del ámbito educativo, pero sí son buenas. Excelente. La segunda pregunta es, ¿cuál es el uso principal de las tareas? Bueno, es que son dos ámbitos. La primera es cuando va a ser un nuevo tema. ¿Sí? O sea, como va a ser un nuevo tema, es de que para que vayan investigando y cuando esté en clase, la clase sea más dinámica, más interactiva y no se queden todos como en shock. Y el otro tipo de tareas es simplemente como para reafirmar, es decir, vemos un nuevo tema en el salón y para que no se queden nomás en el salón, dejas tarea pues para que sigan, a lo mejor sigan investigando y una reafirmación o una pasadita de lo que se vio en clase. Muy bien. ¿Qué aspecto notan los estudiantes cuando les deja tarea? Flojera. Muy bien. ¿Qué resultado cree que tendrían sus alumnos si no dejara tarea, pero aprovechar todo el tiempo de la clase? Depende del tema, pero creo que sería más negativo que positivo. Y por última pregunta, cuando fue alumno, ¿qué sensación le provocaba tener que hacer tarea? Depende obviamente la materia, porque obviamente no es lo mismo hacer un videojuego o hacer un programa a sacar un resultado de un problema matemático. Pero en general, si es una respuesta, como que flojera y estrés. Muy bien, muchas gracias, Pedro, por tu tiempo. Muy bien, Pedro, ahora como exalumno, las siguientes preguntas son, ¿qué opinabas brevemente sobre las tareas? Me daba flojera, pero al final de cuentas sí creo que eran para algo bien. Te dejaba, no sé, que hacer algo que a ti te guste, pues lo hacías con ganas y con gusto, pero si era una materia que no te agradaba y no dominabas el tema, pues sí era un poquito de desagrado. ¿Cuántas tareas tenías aproximadamente por semana? Por semana, una diaria yo creo, entonces entre mínimo 5 a la semana. ¿Y cuántas horas dedicabas a tus tareas por semana? De 1 a 2 horas diarias, 10 horas a la semana. Si en tu universidad no hubieran dejado tarea, ¿qué actividad dedicarías esas horas? Creo que saldría, videojuegos, no sé, películas también. Bueno, la siguiente pregunta menciona, ¿dónde aprendías más? ¿En un salón de clases o fuera de él? O sea, aprendías más que nada teoría en clase y la práctica ya era fuera de él. Muy bien, ahora sí, por última pregunta, cuando tu profesor o profesora mencionaba que les iba a dejar tarea, ¿qué sensación sentías más? Flojera y estrés. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Gracias por la entrevista, Alonso. La primera pregunta es, ¿qué opinas brevemente sobre las tareas? Bueno, pues a decir verdad, en algunas materias pues prácticas siento que al dejar tareas son un poquito innecesarias, en otras pues sí son necesarias para repasar, por ejemplo si es teoría, pues sirve a reforzar el conocimiento, en otras aunque sean prácticas pues el dejar otra tarea pues ayuda a reforzar el conocimiento. Muy bien, la siguiente pregunta, ¿cuántas tareas tienes por semana aproximadamente? Por cada clase de cada materia se nos asigna por lo regular una tarea, es raro cuando no. Entonces quiere decir 10 tareas a la semana.
por así decirlo, una tarea por cada clase de distinta materia que tengas, la que se nos asigna. Muy bien. La siguiente pregunta es: ¿cuántas horas dedicas en total a tus tareas por semana aproximadamente? Por lo regular, teniendo las tareas, es como 2 horas por día, que vendría siendo como 10 horas a la semana. Muy bien. La siguiente pregunta es: si en tu universidad no dejaran tarea, ¿a qué actividad dedicarías esas horas? Bueno, en mi caso, pues creo que sería un descanso, pues también para mi trabajo y estudio, algún diversión que también es necesaria. A veces pues nos estresamos por las mismas tareas. Bastante. Y bueno, pues quizá, ¿por qué no? Si resta tiempo, pues algún curso que me pueda ayudar para mejorar habilidades de la carrera. Muy bien. La siguiente es: ¿dónde aprendes más? ¿En un salón de clases o fuera del salón? Ok, pues creo que un poco de ambas, depende de la materia. Por ejemplo, hay algunas materias que sí siento más necesario el profesor por si tenga alguna duda que no sepa cómo resolver. Pero en sí creo que nuestra carrera tiene una gran ventaja sobre otras, de que podemos aprender de los temas que se nos imparten aquí, ya sea por cursos o videotutoriales. Podemos avanzar o reforzar conocimientos. Excelente. La última pregunta: cuando tu profesor o profesora menciona que les dejará tarea, ¿qué sensación sientes más? Bueno, por ejemplo, podría ser estrés o preocupación en caso de que tenga tareas que se me vayan acumulando. Si no tengo tareas pendientes, pues no hay como que preocupación ni nada de eso, no hay un sentimiento de preocupación o estrés. Porque también, por ejemplo, a finales de semestre todas las tareas con proyectos se juntan y ahí sí, pues te dicen, pues vamos a dejar otra tarea, te estresa. Muchas gracias por tus respuestas, Alonso. De nada. Y listo, compañeros, llegamos a la parte final de este video, de estas pequeñas entrevistas. Se realizó la entrevista alrededor de 6 profesores y alrededor de 10 alumnos, incluidos exalumnos. Sin embargo, en la entrevista, para no alargar el video, mencionamos o pusimos lo que viene siendo las contrapartes de cada, digamos que una entrevista con un maestro, y lo que opinaba un maestro totalmente diferente. Igual con los alumnos, como también lo pusimos, para no alargar mucho el video, lo pusimos a todos. Pusimos entre un alumno, entre comillas, con una opinión muy diferente a la de otro compañero. Y eso es lo que o lo que vimos en el video. ¿Qué tenemos como conclusión? De manera por parte de los profesores, las tareas son necesarias y son muy buena utilidad que le dan, porque lo hacen de 2 maneras. Uno es para adentrarte lo que viene siendo al tema que van a ver la siguiente clase, y la otra es de que es reforzar los conocimientos que se vieron durante la clase. Ese es el motivo de las tareas, motivo principal de las tareas, mientras que dentro de los estudiantes pudimos notar la congruencia o la similitud, que cuando el profesor deja tarea, ambos pensamos que te da flojera, te da estrés o quieres rechazar esa tarea. Más sin embargo, hay una variable que menciona que si la materia es de tu agrado, con gusto vas a hacer la tarea siempre y cuando no tengas demasiadas tareas encima. Entonces, ¿qué podemos llegar a la conclusión? Las tareas por parte de los maestros son buenas y necesarias. Por parte de los alumnos pudiera verse nada más como para reafirmar, siempre y cuando no tengas muchas tareas encima y además esa tarea que esté encargada tenga una facilidad de qué hacer. Por ejemplo, que sea muy fácil de realizarse. Entonces, esa es la relación que hay entre las tareas y maestros y la relación que hay entre tareas y alumnos. Espero que el video haya sido de su agrado. Sé que a lo mejor pudo ser un poco tedioso el video porque son entrevistas, es checar lo que la otra persona dice, el tipo de opinión que tiene, y en base a ello pudimos llegar a esta conclusión que de alguna u otra manera cambió mi perspectiva, porque yo lo que pensaba era que era para cubrir todos los temas del encuadre. Entonces,
la conclusión es esa. Las tareas son necesarias, son buenas, siempre y cuando también no sean en abundancia, lo cual llegue a estresar al alumno y por ello el conocimiento que se tiene que adquirir sea prácticamente nulo.